Bueno, lo que falta entonces ahora es hacer el cálculo de la varianza y de la desviación típica. Recordemos que la expresión de la varianza está dada por la suma desde el primer registro y hasta el último de los valores x sub i menos el x medio elevado al cuadrado multiplicado por el f sub i, o sea, la frecuencia de repetición, y dividido, en el caso de que sea la población total, el total de la población total, y en el caso como el nuestro, que es una muestra, dividido n-1. Y también sabemos que la desviación típica está dada por la raíz cuadrada de esa varianza. Para eso, entonces, lo que vamos a tratar de formar es, en nuestra tabla, en datos agrupados, la columna que represente x sub i menos el x promedio, luego x sub i menos x promedio al cuadrado multiplicado por el valor de la repetición. O sea que vamos a hacer x sub i menos el x promedio, y en la otra vamos a hacer x sub i menos el x promedio elevado al cuadrado y multiplicado por la repetición de cada una. Para poder darle solución rápida a nuestra expresión. Ahora bien, vamos a hacer x sub i menos el promedio. Recordemos que nuestro promedio había sido 2,52. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los renglones vamos a hacer el x sub i menos 2,52. 0 menos 2,52 me da como resultado menos 2,52. 1 menos 2,52 me da menos 1,52. 2 menos 2,52 me da menos 0,52. 3 menos 2,52 me da como resultado 0,48. 4 menos 2,52 me da como resultado 1,48. 5 menos 2,52 me da como resultado 2,48. Y 6 menos 2,52 me da 3,48. Ahora vamos a completar la próxima columna, que es simplemente hacer este resultado elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia de repetición, que para nuestro caso será, en el primer caso, 2,52 al cuadrado multiplicado por 2. Y ese resultado dio 12,7. El siguiente me dio 9,24. El siguiente 5,67. El siguiente 3,45. Ahí estamos haciendo 1,48 elevado al cuadrado multiplicado por 1, 2, 3, 4, por 15, por 6, perdón, y me daría 13,14. El siguiente me daría 6,15 y por último me daría 12,11. Bien, pero como la expresión lo que me pide es hacer la suma de todos estos registros, en esta ocasión lo que voy a hacer es hacer la suma de toda la columna. Y esa columna, cuando la sumo, me da algo así como 62,46. Ahora bien, el cálculo de la varianza, nuestra varianza va a ser igual a 62,46 que me dio el numerador, 62,46, da vuelta la hoja, dividido 49. Nuestro resultado para el cálculo de la varianza será 1,27.
Y por último, nuestra desviación típica, que no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de la varianza, es la raíz cuadrada de 1,27, y nuestra desviación típica dio como resultado 1,12. Con esta tabla ya pudimos completar todas las medidas de tendencia central, como son el promedio, la mediana y la moda, y todas las medidas de dispersión, como son la varianza, la desviación típica. Lo que me faltaría calcular es el rango, que simplemente el rango es la diferencia que hay entre el registro más bajo y el registro más alto, o sea que en nuestra tabla el rango será simplemente 6. La distancia que hay entre el XY más bajo y el XY más alto. Bien. Otro registro muy importante que podemos calcular para las medidas de desviación es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es un coeficiente que me permite despegarme de las unidades de medida y hacer solamente una estimación en cuanto a números porcentuales. En este caso en particular, el coeficiente de variación se calcula haciendo el desvío dividido el promedio. Si observamos la expresión, el desvío está en relación a la cantidad de hijos por familia y el promedio también en relación en cantidad de hijos por familia. Si miramos, estos serían hijos por familia y estos serían hijos por familia. Las unidades de medida se me anularían y esto me queda en un número adimensional, simplemente un número que puede hacer estimaciones y comparaciones con otras tablas sin necesidad de hablar de la unidad de medida. Entonces lo que está tratando de demostrar es cuál es la dispersión con respecto a la media. En nuestro caso en particular, el coeficiente de variación va a estar dado por 1,12 dividido 2,52, de donde surge que el coeficiente de variación de Pearson es 0,44. ¿Sí? Y esa sería la dispersión con respecto a la media. La dispersión que tienen nuestros datos con respecto al promedio. Bien. Por último, podemos darle respuesta a partir de esta tabla a un montón de posibles preguntas. En nuestro ejercicio nos preguntaron cuál es el porcentaje de familias que tienen solamente 2 hijos. Cuando miramos la tabla, el porcentaje de familias que tienen solamente 2 hijos, claramente lo podemos analizar acá. Solamente 2 hijos del porcentaje de familias es un 42%. También nos pueden preguntar cuál es el porcentaje de familias que tienen como máximo hasta 3 hijos. Y el porcentaje de familias que tienen como máximo hasta 3 hijos tiene que ver con este 84%. El 84% de las familias tienen como máximo hasta 3 hijos. Y en este caso lo estamos mirando en la tabla de frecuencia relativa acumulada. Otra pregunta que tenía el enunciado era ¿cuál era el promedio de hijos por familia? Que lo calculamos de dos maneras, era 2,52. Calcular el rango, que el rango dijimos que era la distancia o la diferencia que había entre el registro más bajo y el registro más alto, que nos dio 6. La varianza, que nuestra varianza dio 1,27, la desviación típica que nos dio 1,12, y el coeficiente de variación de Pearson, o simplemente coeficiente de variación, que lo que marca es nada más ni nada menos que la desviación o la diferencia que hay entre los registros y la media, que nos dio 0,44. Bueno, espero que haya sido claro. Hemos terminado el ejercicio. Vamos a ver cómo queda, después lo haremos de vuelta.